Detén todo lo que estés haciendo en este momento y responde con sinceridad. ¿Y si Adán no hubiera sido el primer ser humano sobre la tierra? ¿Y si la historia que conocemos no fuera más que una sombra de algo mucho más antiguo, más profundo y peligrosamente revelador? ¿Alguna vez has pensado que la misma Biblia podría esconder, entre líneas, la clave de un misterio que sacude los cimientos de la creación? ¿Qué sucede cuando miramos las Escrituras con ojos libres de dogmas y abrimos espacio para las verdades que siempre han estado ahí, pero que casi nadie se atrevió a ver? En este viaje, atravesaremos los portales del Génesis con la valentía de quien no busca solo respuestas, sino liberación. Sí, liberación. Porque hay una prisión sutil en los relatos simplificados, la de creer que todo comenzó con Adán y Eva, en un jardín florido y apartado, como si el mundo entero hubiera estado dormido esperando la costilla que se convertiría en mujer. Pero, ¿y si el Edén no fue del principio, sino un punto de intersección entre dos realidades? Prepárate para un recorrido entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo literal y lo simbólico, donde la cordura de la razón se enfrenta al delirio de lo sagrado. Seremos guiados por textos antiguos, pistas ocultas en el hebreo original y teorías que unen la ciencia moderna con el espíritu ancestral. Y con cada revelación, una nueva pregunta resonará en tu interior. ¿Quién soy yo en este gran enigma cósmico que llamamos humanidad? Ahora, respira profundo, porque al sumergirte en esta investigación, puede que nunca vuelvas a leer el Génesis de la misma forma, y tal vez al final descubras que el verdadero Edén nunca estuvo afuera, sino dormido dentro de ti. ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? Génesis comienza como toda gran historia mítica, con silencio, oscuridad y la promesa de que algo extraordinario está a punto de emerger del caos. Pero en los primeros capítulos sucede algo inquietante, algo que muchos no notan porque están distraídos con la narrativa superficial. No hay una, sino dos historias de la creación, y no son idénticas. Ese detalle, ignorado durante siglos en sermones y catecismos, contiene una semilla de revelación que, si se siembra en la conciencia, puede florecer en una revolución interna. En Génesis 1, tenemos a un Dios cósmico, trascendente, creando a la humanidad, Adam, como una unidad plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hombre y mujer los creó. Es una escena majestuosa, casi etérea. Dios, llamado Elohim, crea al ser humano colectivo, sin nombres, sin ubicación, solo con la misión de dominar y cuidar la tierra. Es un cuadro pintado con pinceladas amplias y universales, donde la humanidad es introducida como parte de una armonía cósmica, pero al pasar la página, todo cambia. En Génesis 2, el Dios que antes era distante se vuelve íntimo. Ahora llamado Yahvé Elohim, se inclina hacia la tierra, moldea a un hombre del polvo, sopla en él el aliento de vida y lo coloca en un jardín específico. Adán aparece, no como símbolo colectivo, sino como individuo. La mujer no es creada junto a él, sino extraída de su costado. La narrativa se vuelve más estrecha, el tono más cercano. Ya no estamos frente a una creación en masa, sino ante una elección, un hombre separado, escogido, colocado con un propósito. La pregunta inevitable comienza a tomar forma. ¿Por qué hay dos historias? Y aún más, ¿quiénes son los humanos de Génesis 1? La academia moderna ofrece teorías audaces. La más conocida propone que estas narrativas fueron escritas por fuentes distintas: el relato cósmico, de la tradición eloísta, el relato del jardín, de la tradición yavista. Pero, ¿qué implica eso espiritualmente? Tal vez que Génesis 1 describe a la humanidad genérica, y Génesis 2, el inicio de algo nuevo, el primer ser humano con una misión espiritual consciente. Adán sería entonces el primer sacerdote de la tierra, no el primer Homo sapiens. Pero es aquí donde las cosas se vuelven aún más extrañas. En el Génesis, antes de la creación de Adán, leemos: no había hombre que cultivara la tierra. Esta frase, muchas veces ignorada, esconde un código. El texto no dice que no existiera ningún hombre, dice que no había hombre que cultivara. El verbo hebreo avad, usado aquí, también significa servir o ministrar. Cultivar la tierra, en este contexto, no era solo un trabajo agrícola, era una función sacerdotal, un llamado espiritual. ¿Será que estas enseñanzas pueden desbloquear ideas sobre nuestra mente? Cuando pensamos en la creación de Adán, quizá estamos leyendo la historia de una elección espiritual, no de una fabricación física. La tierra ya estaba formada,
Ya existían los animales, los ríos ya corrían, pero faltaba el ser que uniera el cielo y la tierra. Adán es moldeado, no para poblar el mundo, sino para representar a la humanidad ante Dios. Es el prototipo del iniciado, del héroe arquetípico que despierta en un mundo ya en movimiento, pero con un llamado que lo separa de los demás. Si eso es verdad, entonces el Edén no fue el comienzo de la humanidad, fue el inicio de la conciencia espiritual. Y los seres de Génesis 1 tal vez no fueron olvidados, tal vez simplemente nunca fueron invitados al jardín. Pero si había personas fuera del Edén, ¿quiénes eran? ¿Y qué pasaba realmente más allá de las fronteras del paraíso? ¿Alguna vez te has preguntado qué existía fuera del jardín, donde la luz de Dios parecía no llegar? Imagina la tierra como un inmenso tapiz de vida ya palpitante, con selvas salvajes, ríos que serpentean por valles intactos y tribus humanas ancestrales viviendo sus días sin noción alguna de una misión divina. En ese escenario, un hombre es moldeado del polvo y colocado en un espacio separado, un jardín, un santuario, una interfaz entre lo invisible y lo tangible. Ese hombre no aparece para iniciar a la humanidad, aparece para darle sentido a la existencia. No es el primero en el tiempo, pero sí es el primero en el propósito. Adán, en este contexto, es mucho más que un personaje bíblico, es un arquetipo, no el de la creación biológica, sino el de la elección espiritual. Es el inicio del pacto, el punto cero de la conciencia moral, y eso transforma su historia de una leyenda mitológica en una llave simbólica que abre secretos sobre el alma humana, porque ser el primero puede significar muchas cosas, y quizás la más poderosa de todas sea ser el primero en escuchar la voz de Dios y tener que responderle. La creación de Adán en el Génesis ofrece una imagen cargada de intimidad y simbolismo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. La palabra utilizada para formar es yatzar, un término hebreo que evoca la imagen de un alfarero moldeando cuidadosamente el barro. Dios no solo crea, Él esculpe, Él toca, Él inspira. Aquí, el ser humano es obra maestra y altar al mismo tiempo. Pero lo que tal vez pase desapercibido es que ese aliento de vida no es meramente biológico. El término neshama también implica espíritu, conciencia, intelecto. Adán es despertado no solo para vivir, sino para percibir, y al ser colocado en el Edén, el supuesto paraíso, no está de vacaciones celestiales, sino en una misión sacerdotal. El Génesis lo confirma, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Los verbos cultivar, abad, y cuidar, shamar, son los mismos que se usan para describir el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo. Eso lo cambia todo. Si el jardín es un templo, Adán es su primer sacerdote. Eso significa que su existencia era ritual, cargada de responsabilidad espiritual. Debía proteger ese espacio sagrado, mantener la comunión con lo divino y ser el mediador entre el cielo y la tierra. No se trataba solo de comer frutos y nombrar animales. Se trataba de mantener viva la alianza entre el Creador y la creación. Pero entonces, si Adán es el primer elegido, ¿quiénes serán los otros? La narrativa da pistas inquietantes. Génesis 4 revela que, tras matar a Abel, Caín teme ser asesinado por quien quiera que lo encontrara. Pero ¿quiénes eran esas personas si solo existían Adán, Eva y sus hijos? El miedo de Caín solo tiene sentido si ya había una población existente fuera del Edén. Y cuando se muda a la tierra de Nod y construye una ciudad, la duda se convierte en inquietud. ¿Para quién se construye una ciudad si no hay pueblo? Estas pistas apuntan a una hipótesis audaz. Adán fue el primer hombre con una alianza, no el primer ser humano, y eso resuena en otras partes de las Escrituras. En 1 Corintios, Pablo llama a Jesús el último Adán, diciendo: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. No es una comparación genética, es espiritual. Pablo está trazando paralelos entre dos iniciadores. Adán inaugura el ciclo de la caída, Cristo el de la redención. Pero hay un giro inesperado. Si Adán fue colocado en un jardín sagrado, rodeado de leyes y misterios, y falló, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio camino? ¿Cuántas veces despertamos en jardines que deberían ser lugares de paz y comunión, pero que rápidamente se convierten en campos de prueba, donde nuestra libertad choca con nuestros deseos más profundos?
¿Y si Adán fuera, en realidad, una lente a través de la cual vemos nuestras propias luchas internas? Él es el ser que lo tiene todo, comunión con lo divino, libertad, propósito, pero aún así elige desobedecer. Representa el drama de la humanidad que, incluso tocada por la presencia de Dios, tropieza con su propia voluntad, el primer elegido y el primero en fallar, y aún así no es el final, porque donde hay caída, también hay promesa de redención. Pero si existían otros fuera del jardín, ¿qué papel jugaban en este drama cósmico? ¿Eran simplemente secundarios? ¿O también llevaban dentro una chispa divina? ¿Fueron olvidados por Dios? ¿O nunca formaron parte de la historia de la alianza? ¿Estás listo para descubrir quién habitaba más allá de los muros invisibles del Edén? Cuando Caín se convierte en un errante tras matar a su hermano, el texto bíblico se ilumina con un detalle perturbador. Teme ser asesinado por quien quiera que lo encontrara. La reacción lógica sería preguntar, ¿pero encontrado por quién? Hasta ese momento, la Biblia solo nos ha presentado a 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel. Y este último ya está muerto. Esta anomalía textual no es una falla en la narración, es una grieta en la superficie del relato tradicional, por donde se escapan misterios mucho más antiguos de lo que la mayoría está dispuesta a aceptar. Es en este punto donde entramos en territorio prohibido, la posibilidad de que, fuera de los muros simbólicos del Edén, ya existieran otros humanos, seres que no fueron moldeados del barro en el jardín, sino que quizás surgieron de la tierra antes o de forma paralela. Tal vez nunca recibieron el aliento divino, tal vez nunca conocieron el Edén, pero existían y de alguna manera observaban, interactuaban, se multiplicaban. Cuando Caín construye una ciudad, eso no es solo un acto simbólico de alejamiento, es un testimonio silencioso de que ya había una población. Pero aquí es donde la duda se profundiza. Si esas personas realmente existían fuera del Edén, ¿quiénes eran? ¿Y por qué el Génesis no las menciona directamente? La respuesta podría estar entre líneas, en la estructura misma de la narrativa del Antiguo Testamento. El objetivo del Génesis nunca fue contar toda la historia de la humanidad, sino la historia del pacto, de la sangre que lleva la línea espiritual de la alianza. Es el árbol genealógico de la conciencia, no del ADN. Esa distinción es crucial. Aquellos que estaban fuera del jardín, según muchos estudiosos y tradiciones esotéricas, representaban a la humanidad preadámica, una civilización anterior, no ajena al Creador, pero aún sin un pacto directo. ¿Serían ellos los descendientes de Génesis 1, creados en masa, a imagen y semejanza de Elohim, pero sin el llamado sacerdotal? ¿Serían culturas que florecieron lejos del Edén, con sus propios idiomas, mitologías y formas de adoración? Y no es solo la Biblia la que sugiere esta posibilidad. Textos antiguos de Mesopotamia, mitos sumerios, tradiciones africanas e incluso registros arqueológicos apuntan a civilizaciones que florecieron en tiempos que desafían la cronología bíblica tradicional. Lugares como Göbekli Tepe, con más de 11.000 años de antigüedad, presentan una complejidad espiritual y simbólica que nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde vino todo ese conocimiento? ¿Quién les enseñó a levantar templos y rituales tan alineados con fuerzas cósmicas? Pero hay más. En tradiciones místicas del judaísmo como el Zohar y el Midrash, hay menciones de mundos anteriores, ciclos de creación y destrucción, e incluso hombres de eras pasadas, seres que existieron antes de Adán. Algunos rabinos hablan de generaciones preadámicas que fueron extinguidas o no completadas. Otros mencionan que Adán no fue el primer humano, sino el primero en recibir la chispa del alma divina, la Neshama, que lo haría capaz de elegir entre el bien y el mal. ¿Podrían estas enseñanzas explicar el vacío que sentimos incluso estando rodeados de conocimiento? Porque en el fondo, todos nosotros ya hemos experimentado ese fuera del Edén. Ya nos hemos sentido excluidos de la promesa, distantes de lo divino, vagando como Caín por tierras sin nombre, tratando de construir algo, una ciudad, una carrera, una identidad, para esconder el dolor de un exilio invisible. Así como aquellos que vivían más allá del jardín, parecemos existir sin una respuesta clara, sin un propósito definido, hasta que algo nos despierta, hasta que algo nos llama. Y quizá esa sea la lección más profunda escondida entre estas líneas antiguas. Dios no se limita al Edén. El Creador no abandona a los que están fuera del pacto. Él llama de regreso, pero para eso
Es necesario atravesar el desierto de la separación y enfrentar la verdad más dura, que no fuimos excluidos, solo que aún no hemos respondido al llamado. Pero si esa multitud humana existía fuera del Edén, ¿cómo se posiciona la ciencia moderna ante esta posibilidad? ¿Será que la genética podría, sin querer, confirmar los misterios de las Escrituras? ¿Y si Eva y Adán no fueron los únicos, sino los elegidos entre muchos? Durante siglos, la religión y la ciencia fueron tratadas como enemigas, como si estuvieran librando una guerra para determinar quién tiene el derecho de contar el origen del mundo. Pero, ¿y si ambas estuvieran, en realidad, contando versiones diferentes de la misma historia, una a través de la lógica de las células y la otra mediante el lenguaje de los símbolos? El conflicto comienza a desmoronarse cuando la genética moderna nos presenta a dos figuras enigmáticas, la Eva mitocondrial y el Adán del cromosoma Y. Ambos son reales, pero no se conocieron, nunca se encontraron. Según estudios genéticos, la Eva mitocondrial es la antepasada común más reciente por la línea materna, de quien todos heredamos el ADN mitocondrial. Se estima que vivió entre hace 150.000 y 200.000 años, probablemente en África. Por otro lado, el Adán del cromosoma IA, antepasado común más reciente por la línea paterna, vivió entre hace 60.000 y 300.000 años, pero sorprendentemente, en épocas distintas a las de Eva. La ciencia los llama así solo por conveniencia simbólica. No son los primeros humanos, sino los últimos ancestros comunes en sus respectivas líneas. Esto significa que la humanidad, hablando genéticamente, nunca comenzó con una sola pareja. Emergió en un escenario mucho más complejo, donde poblaciones se entrelazaban, se mezclaban, desaparecían y resurgían. La biología nos dice, no hubo un inicio con Adán y Eva, sino un vasto tapiz de ancestros y linajes que nos conectan con un pasado profundo, misterioso e inseparablemente colectivo. Pero aquí viene el giro. El hecho de que no haya existido una sola pareja biológica al inicio de la humanidad no destruye el valor espiritual del Génesis. Al contrario, lo intensifica. Porque tal vez el Génesis nunca quiso ser un tratado científico. Tal vez su propuesta siempre fue teológica. Presentar no el cómo, sino el por qué. Vamos a explorar eso más a fondo. Cuando Pablo escribe en Romanos que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, no está hablando de ADN, habla de responsabilidad espiritual, de conciencia, de culpa. Adán no es importante por ser el primero en existir, sino por ser el primero en ser confrontado con el bien y el mal y tener que elegir. Él es el punto de inflexión donde el instinto da paso a la moral y la naturaleza humana se inclina ante la libertad. Adán es donde la humanidad no solo vive, sino sabe que vive. En ese punto, ciencia y teología comienzan a caminar lado a lado. Mientras la genética revela que la humanidad emergió como una gran población ancestral, con múltiples linajes coexistiendo, la teología propone que, en un momento dado de la historia, Dios eligió a un ser para iniciar un nuevo tipo de relación, una alianza basada en la elección, la responsabilidad y el libre albedrío. Ese fue Adán, el representante espiritual de la humanidad, no el ancestro biológico universal. Y entonces nos encontramos con una imagen poderosa, el Edén como un espacio simbólico, un santuario donde Dios enseña al humano a escuchar. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es solo una planta, es el altar de la conciencia. El momento en que dejamos de ser solo criaturas para convertirnos en co-creadores de nuestro propio destino. Pero hay un giro inesperado. Si la ciencia nos muestra que el ser humano no comenzó con una pareja, sino con una población, y si la teología nos enseña que Adán no fue el primer ser vivo, sino el primer ser consciente del pacto, ¿qué dice eso sobre nosotros? Tal vez todos seamos Adán, o al menos llevamos dentro el potencial de serlo, porque la historia de la creación en el fondo es una historia de despertar, y si es así, entonces la pregunta ya no es si Adán fue real, sino si tú ya despertaste a tu llamado interior, porque el aliento divino sigue circulando por el mundo, esperando encontrar narices que se abran, y el Edén puede estar más cerca de lo que imaginas, no como un lugar geográfico, sino como un estado del alma. Pero y antes de todo eso, ¿existirán historias aún más antiguas? Otros mundos, otras creaciones, tal vez olvidadas entre las brumas del tiempo y resguardadas por tradiciones ocultas.
¿Estás listo para descubrir lo que los antiguos creían que existía incluso antes de que Adán pisara el suelo del jardín? Mucho antes de que la luz tocara las aguas del Génesis, antiguas tradiciones espirituales ya susurraban sobre mundos que vinieron y se fueron, eras ocultas barridas por el tiempo, civilizaciones borradas por algo más poderoso que el olvido, el ciclo divino de destrucción y renacimiento. Los cabalistas llamaban a esos mundos Olam Shekadmu, mundos que precedieron a este. Algunos colapsaron por no poder sostener la luz divina, otros por haberse desviado del propósito. Y es en este trasfondo, envuelto en neblinas místicas, que surge Adán. Pero Adán no surge como un sobreviviente, surge como un nuevo comienzo. Según estas tradiciones, el Edén no fue el origen absoluto, sino un renacer espiritual, una nueva oportunidad, un nuevo intento de alinear al hombre con el propósito divino. En Isaías, leemos que Dios no creó la tierra para estar vacía, tou, sino para ser habitada. La misma palabra utilizada en Génesis, sin forma y vacía, sugiere que algo ya estaba allí, pero había sido deshecho. ¿Un vestigio de un tiempo olvidado? Esta teoría se ve reforzada por nombres como Orígenes y San Agustín, gigantes del pensamiento cristiano primitivo. Para ellos, el Génesis era más que una narrativa literal, era un lenguaje simbólico, un mapa para el alma humana. Agustín, por ejemplo, veía los días de la creación como órdenes espirituales, no como medidas de tiempo físico. Por su parte, Orígenes veía en Adán no solo a un hombre, sino la encarnación de un alma que había caído de un estado espiritual a un cuerpo material. La caída, por lo tanto, no fue por el fruto, fue el descenso del espíritu a la materia. ¿Pero qué nos revela esto? Revela que el llamado de Adán no era exclusivo, era un arquetipo de lo que todos podemos ser, mediadores entre lo visible y lo invisible, guardianes de un jardín interior que exige cultivo, vigilancia y reverencia. Adán fue el primer sacerdote, y cada uno de nosotros lleva ese mismo potencial sacerdotal. Nuestra vida es el templo, nuestros actos, los rituales. Vayamos más profundo. En el Nuevo Testamento, en Lucas, Jesús es descrito como Hijo de Adán, Hijo de Dios. Aquí no hay contradicción, hay continuidad. Jesús, el último Adán, no vino a borrar al primero, sino a redimir su misión fallida. Si Adán fracasa al decir sí al ego, Jesús triunfa al decir sí a la voluntad divina. En el Edén, la comunión se rompe por la desobediencia. En Getsemaní, se restaura por la entrega. Y es por eso que Adán importa. Él es el punto de partida de la responsabilidad. El momento en que el ser humano deja de ser solo una criatura pasiva y se convierte en coautor de su propio destino. Es el símbolo del libre albedrío, de la caída, de la vergüenza, pero también de la promesa. Pero hay un giro inesperado, porque ese llamado, esa misión, todavía resuena. No terminó en el Edén, se perpetúa en cada decisión, cada gesto, cada elección entre la luz y la sombra. La historia de Adán no trata sobre un hombre hecho de barro, sino sobre el barro que aún somos y la posibilidad de volver a ser moldeados. Entonces, ¿por qué todo esto importa? Porque vivimos en una era en la que muchos se sienten desconectados, perdidos, exiliados dentro de sí mismos, y tal vez lo que hace falta no sea un nuevo comienzo, sino recordar que ya fuimos llamados una vez, que hay una voz en el viento, como en el jardín, preguntando, ¿dónde estás? ¿La puedes oír? Aún llama, aún invita, porque el verdadero Edén no es un lugar en el tiempo, es un lugar en el espíritu, y te está esperando. Ahora dime, ¿todavía crees que Adán fue solo el primer hombre? ¿O será que fue solo el primero en despertar a eso que todos nosotros fuimos destinados a recordar? Si llegaste hasta aquí, respira profundo, porque lo que acabamos de explorar no es solo una historia antigua, es un espejo, un reflejo profundo de tu propia travesía. Y no importa si crees que Adán fue un hombre literal formado del barro o una metáfora ancestral de la conciencia humana. Lo que importa es que en algún momento de la existencia, la humanidad dio un paso hacia adelante y con ese paso vino la libertad y el peso de elegir. Quiero agradecerte de corazón por haber permanecido conmigo hasta ahora. Fue un recorrido intenso, lleno de misterios, capas y revelaciones. Y confieso que hubo una vez, leyendo el Génesis por enésima vez, en que una simple frase me dejó paralizado. ¿Dónde estás? Ya no era una pregunta para Adán, era para mí. Y tal vez, ahora, también resuene en ti.
Ese tipo de experiencia es la que transforma un texto en un portal. Y cuando entendí que el Edén no era un lugar, sino un estado del alma, todo cambió. La vida dejó de ser una búsqueda de respuestas para convertirse en un reencuentro con el propósito. Y fue exactamente por eso que nació el siguiente paso de esta travesía. Con el éxito transformador del ebook El arte del pensamiento positivo, llegó el momento de elevar tu mente a un nuevo nivel. Así que, si realmente quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el playbook El poder de la mente superior. Con él, aprenderás técnicas que la iglesia y sociedades secretas ocultaron durante siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu destino? Además, recibirás completamente gratis un audio secreto de activación del tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina. Da clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Te veo del otro lado. Si disfrutaste esta inmersión entre las líneas del Génesis, deja tu like como quien siembra una semilla en el jardín del algoritmo. Comenta aquí abajo, ¿qué fue lo que más te sorprendió en este viaje? Yo leo todo, sí, incluso esas teorías locas que hablan de extraterrestres y sumerios, lo juro. Y claro, suscríbete al canal. Después de todo, ya estamos en este barco, o mejor dicho, en esta arca, juntos. Ah, y antes de irte, hay 2 videos en pantalla esperándote ahora mismo. Pero cuidado, no son lo que aparentan. Uno de ellos puede llevarte aún más profundo por esta delgada línea entre espiritualidad y ciencia. El otro, bueno, digamos que revela un secreto que estuvo enterrado durante siglos. Solo lo sabrás si haces clic. La verdad, al igual que el Edén, está escondida donde pocos se atreven a ir. ¿Te atreves?